Continuamos con nuestra historia y así nos citamos en la universidad, básicamente la Universidad de Yonge. Así podemos ver un café en el cual cierta persona estaba viendo las noticias sobre nuestro villano favorito, básicamente viendo el caos que se había desatado. Se trataba de una pequeña chica rubia, a la vez que ésta miraba todos los comentarios. Así es como conocemos a Haru. Básicamente esta es la misma Stardust, solo que Haru es un nombre de civil. Recordando todo lo que había sucedido cuando ésta había llegado finalmente al banco y ésta se había topado frente a frente con nuestro muchacho Ghostic. Así, rápidamente abalanzándose, mencionando que seguramente esta vez lo atraparía. Pero nuestro chico tenía hábiles reflejos, o eso es lo que parecía, ya que realmente lo que había sucedido es que le habían fallado las piernas, esquivando el ataque de Stardust, mientras que esta maldecía, básicamente, al voltearse se daba cuenta que nuestro chico ya había escapado, así causándole un gran dolor de cabeza, ya que nuevamente se le había ido de las manos. Justo en ese momento podemos ver que una amiga de Haru se acercaba. Básicamente esta la conocemos como Kim, la cual es una superior de nuestra chica, mencionando que exactamente qué es lo que tiene, ya que se ve un poco molesta, mientras que Haru indicaba que no se trata de nada, simplemente está dejando su mente en blanco por algunos momentos. Así podemos ver que la heroína, Stardust, o simplemente Haru para los compas, mencionaba que cuando actuaba como heroína, utilizaba un filtro de reducción de percepción. Esto le ayudaba a poder tapar su identidad y así poderse ver como una estudiante universitaria normal cuando ésta estaba de civil. Bueno, normal es un decir, ya que básicamente se le caían los stalkers a montón. Continuando con la historia, básicamente nuestra chica estaba bastante molesta con todo lo que había sucedido con el Ghostic, ya que este estaba causando su dolor de cabeza, recordando lo que había mencionado nuestro chico, mencionando que los humanos son bastante egoístas. Entonces, ¿por qué este se había balanzado y había salvado a los rehenes? Es algo que aún no logra entender. Básicamente, mientras esta continuaba con su dolor de cabeza, Kim le llamaba la atención, mencionando que nuevamente tiene esa cara bastante larga. Tratando de hacer feliz a nuestra chica, simplemente le mencionaba que tal vez deberían de ir por un helado de mango, ya que este es el favorito de Haru, mientras que ésta se alegraba con esto. Pero al recordar la palabra mango, rápidamente lo asociaba con nuestro chico, ya que básicamente este es un juego de palabras en coreano, así maldiciendo, ya que básicamente el mango era su favorito, pero ahora simplemente no puede disfrutarlo sin visualizar la imagen de este bastardo, así molestándolo bastante, ya que este estaba invadiendo su cerebro con tonterías, mencionando que cuando lo alcance, finalmente lo desenmascarará y lo atrapará, pero mientras tanto, simplemente se fijaría en su helado de mango, mencionando Kim que esta chica es bastante tierna cuando se lo toma al suave. Continuamos en otra ubicación donde podemos ver a cierta persona entrando a una casa ordinaria. Básicamente después de abrir la puerta principal y junto a la entrada se encontraría con un elevador, el cual básicamente le llevaría a otro sitio, pero este cuenta con un escáner, además de que debe de ingresar cierto código. A partir de eso las sierras se puertan y comienzan a descender tierra abajo. Justo en este lugar es donde se encuentra la base de nuestro querido chico Egostic, así mencionando que esta sería conocida como la Ego Base para abreviar, o básicamente la Ego Base para los compas, mencionando Sio que este tarao le está poniendo nombre a su propia casa, así que se le hace bastante extraño, pero nuestro chico indicaba que a pesar de que es la casa de Sio, lo que es de ella también es de él y lo que es de él es de ella. Así que básicamente también sería su casa, mencionando Sio que eso no tiene nada de sentido. Así podemos ver a nuestro querido chico, el cual continuaba moviéndose como si nada, pero de un momento a otro sentía los dolores nuevamente por el trasladarse, así mencionando Sio a nuestro querido Hugh que debería de cuidarse un poco más, ya que básicamente este aún está sufriendo de los efectos secundarios, a pesar de que este se encuentra en una cabina de recuperación, mencionando Hugh que la teletransportación es bastante dolorosa, y más cuando además de teletransportarse a sí mismo, cuenta con otra persona. El tener que utilizar la inteligencia de Sio había sido un beneficio, ya que si no fuera por ella, este estuviera sufriendo de más, además del hecho de que la cápsula de recuperación de fatiga es la mejor cosa del mundo, así felicitando a nuestra pequeña chica. Justo en ese momento entraba alguien más, mencionando que había encontrado el refrigerador vacío, y si tal vez los chicos querían comer.
Se trataba de la pequeña chica, la cual nuestro querido chico había rescatado del banco, mencionando que esta era una criminal buscada. Así que exactamente cómo es que había salido a las calles de esta manera, mencionando a esta chica que se había cubierto el rostro con un flequillo, mencionando a nuestro querido Hugh que básicamente esto era aún más peligroso, mientras que Sue saludaba a la melona, es decir, a la nueva chica. Así podemos ver que estas comenzaban a llevarse muy bien, pero nuestro querido Hugh estaba bastante preocupado, ya que aún no encontraba la razón por la cual había traído a la melona, mencionando a Sue que simplemente la había traído porque iba a necesitar ayuda con algunas cosas, preguntándose Hugh exactamente a qué se refiere, ya que básicamente estos tenían sus actos maliciosos y se habían envueltos en todo esto. Así que básicamente Sio se traía algo, pero aún no quiere decirle exactamente qué podría ser, mencionando Sio que esta chica no es mala, simplemente se había visto en el lugar incorrecto y que había sido arrastrada por ciertos tipos malignos. Así finalmente conocemos el nombre de la melona, es decir, Subin, mencionando a nuestra chica, que ese es su nombre, pero ¿cómo es que ésta la sabe? Mencionando a Sio, que ya la había investigado de antemano y sabía toda su historia, mencionando que sus padres eran investigadores, básicamente en un grupo conocido como Hanium, preguntándose cómo es que sabía todo esto de nuestra querida melona, que es decir, Subin, mencionando así Sio, que básicamente esta había visto todas las publicaciones de la Deep Web, así que sus bloqueos no habían sido muy efectivos que se diga, tenían agujeros por todos lados y básicamente la habían hackeado, mencionando que esta finalmente lo que buscaba era la venganza contra Genium, mencionando que quería vengar a sus padres, mencionando Siu que esto estaba genial, ya que finalmente el objetivo que la misma tenía eran los líderes de la misma empresa Genium, mencionando que quería ajustar sus propias cuentas. Esos bastardos básicamente no descansaría hasta poder aplastarlos. Así podemos ver lo que Hugh pensaba, mencionando que básicamente éste había logrado reclutar a Sio, la cual sería conocida como una villana en un futuro, poniendo a esta empresa como cebo, mencionando que le había prometido esta venganza y con ello su ayuda, básicamente para evitar que ésta se convirtiese en un villano de rango S, pero también tomándola como una secuaz. Así puede recordar muy bien que el Subin no tenía un gran papel en la historia original, así que puede tratar de relajarse un poco, ya que esta básicamente funcionaría como un personaje secundario, pero aún así no puede evitar pensar que debe de tener cuidado, mientras que observa a nuestras chicas, las cuales parecían llevarse bien por su acto de venganza. Básicamente nuestro pobre chico simplemente podía ver todo esto con un poco de indiferencia, pero a la vez se sentía un poco más emocional, mencionando que estas chicas parecían estar en una montaña rusa. Lo único que le parecía bien es que la actitud de Sio parecía mejorar cuando estaba cerca de Subin, así que simplemente las dejaba llorar y ésta regresaba a su cabina de curación, mencionando que se callaría, al menos por este instante. Por otra parte, nos encontramos en un restaurante, el cual podemos ver a una mujer la cual estaba sollozando, preguntándose exactamente por qué le había sucedido todo esto, mientras que cierta persona simplemente le mandaba a callar, ya que ésta estaba matando su apetito. Todo esto lo decía con bastante malicia, ya que había hecho todo esto con el propósito de que le gustase un poco. Así podemos ver a un policía, el cual entraba a este restaurante, mencionándole a la persona que tenía un reporte de agresión y que debería de acompañarlo a la comisaría, maldiciendo a este sujeto y mencionando que simplemente estaba comiendo, así que quería que se largase, tomando esto el policía como negativa y mencionando que este sujeto estaba arrestado, pero de un momento a otro los poderes se activaban y básicamente el policía aparecía en la terraza de un edificio, mencionando que debería de acompañarlo nuevamente a la comisaría. Pero así podemos ver que por detrás de él aparecía este sujeto, mencionando que este debería de ir primero, dándole una patada y básicamente lanzándolo al vacío. Así podemos ver que este era un villano, mencionando que los malditos policías simplemente no saben con quién se meten. Así conocemos al villano de rango A, el teletransportador. Continuamos con nuestra historia y así podemos ver otra opción, la cual podría verse en un futuro. En esta básicamente podemos observar a cierta villana, la cual amenazaba con acabar con el mundo. Esto mientras se enfrentaba a Stardust. Así podemos ver que se trataba de una versión de Sio en un futuro, mencionando que esta sería conocida como la Bruja Blanca,
una villana de rango S. Así en ese momento, Sio de este tiempo presente llamaba a su hermano mencionándole que simplemente no debería de estar tomándose todo el jugo de naranja. Así podemos observar a nuestra pequeña Sio, la cual tiene 16 años en la actualidad y aún le gusta tomar el pequeño jugo. Mencionando así a nuestro chico que simplemente quería disculparse, mientras que Subin trataba de que estos dos se llevasen en paz. Así podemos ver que Siu era bastante dulce con Subin, pero cuando se trataba de nuestro muchacho, simplemente le daba un coraje el tan solo poder hablar con él, así que se rendía inmediatamente. Básicamente estos jugaban a fastidiarse el uno al otro, hasta que se aburrían. Así podemos verlos después ya centrados en las misiones que tenían por hacer, mencionando a nuestro chico para sí mismo que Sio es una poseedora de superinteligencia. Básicamente, este era su poder. Es la única superviviente del proyecto Kawa, del grupo Hanyu, mencionando que se habían realizado numerosos experimentos con cientos de niños ilegalmente. Un día, simplemente, un poder se había desenfrenado y esto había acontecido con acabar con el proyecto inmediatamente. Todos los involucrados habían acabado, con excepción de Sio, que era la única superviviente de todo esto, mencionando que después de eso había escapado y simplemente se había situado en las instalaciones para poder cuidar sus heridas. Había encontrado refugio en el sótano de un edificio en el cual había construido su escondite actual, que es donde nos encontramos en el momento. En el momento que nuestro chico había llegado a este mundo, supuestamente se había topado con que Sio había vivido escondida por varios años, hasta que finalmente había venido a buscarla, así teletransportándose inmediatamente, dándole un tremendo susto. Pero simplemente nuestro chico no tenía ganas de pelear y le ofrecía a Sio la oportunidad de poder vengarse de ciertos bastardos de un grupo que ella conocía perfectamente, mencionándole que si sabe exactamente lo que escucha, básicamente sabe que él no había venido a hacerle daño, sino simplemente a salvarla y a ofrecerle su más sincera ayuda. Así, nuestro chico lo que realmente buscaba con todo esto era poder cambiar el destino de la historia original, ya que en el destino de la historia original, Sio se convierte en una villana de rango S, impulsada por el odio y la venganza. Finalmente, había muerto en el enfrentamiento contra Stardust, así que este quería evitar que esto ocurriese a toda costa. Ahora simplemente debe tratar de que Sio se convierta en su cómplice y tratar de guiarla en la dirección correcta, hasta que la Sio le llamaba la atención, mencionando que debería de poner un poco de atención, mencionando que Subin también era un caso en todo esto, mencionando que sus padres eran investigadores en el proyecto Kawa, así que entiende por qué Sio le había llamado. Supuestamente había entrado en una buena universidad por su propia cuenta, así que por lo menos tendría que tener cerebro, además de que tenía conocimientos en ingeniería informática en el futuro. Parece que esta podría encargarse de los hackeos en lugar de Sio, así que es una persona en la cual podría desconfiar, pero simplemente esta no se encontraba en la historia original, así que no sabe exactamente qué esperar. Pero por más que lo piensa, una de sus únicas habilidades de las cuales puede pensar son sus habilidades culinarias, así que eso no suena para nada peligroso. Justo en ese momento Sio le ofrecía a nuestro muchacho un pequeño experimento que acababa de crear, siendo este del tamaño de una pequeña araña, mencionando que este es un sensor rastreador ubicado y desmontable. Básicamente este le ayudaría para poder encontrar la ubicación de su siguiente objetivo, ofreciéndoselo a nuestro muchacho. Así ésta se desesperaba, ya que nuestro chico parecía distraído, mencionando que aún tienen que enfrentar la lista de villanos que necesitan eliminar, y básicamente este dispositivo les sería útil para el siguiente, ya que ahora simplemente irían detrás del villano de rango A, el teletransportador. Así asombrando a nuestro muchacho, ya que porque este entre todos, mencionando Sio que este tipo tiene el poder de poder teletransportarse a distancia y sin penalización, básicamente lo mismo que nuestro chico, solo que sin efectos secundarios. Es tan complicado, ni siquiera podría inmovilizarlo con su telequinesis,
Así Sio mencionaba que mientras más problemático el villano, más rápido debería de ser eliminado, lo cual tiene un poco de lógica, por cierto, pero nuestro chico Kim no sonaba muy inspirado con todo esto, ya que este indicaba que si acaso sabe cómo se siente después de utilizar sus poderes, ya que realmente se sentía dolorido, pero Sio simplemente se burlaba de la situación y mandaba a trabajar a Ghostic. Así cambiamos de localización y básicamente nos encontramos ya directamente frente a un edificio, mencionando a nuestro chico Kim ya vestido de Ghostic, si acaso estaba segura del plan, llamando a Sio, mencionando la misma, que ciertamente, si acaso él mismo aún no se había enterado, simplemente debería de entrar y comenzar con la misión, mencionando a nuestro chico bastante enojado, que cómo rayos estaría tan seguro ya que se trata de alguien que se puede teletransportar. No es como que pueda ir directamente a la sala y sujetarlo, mencionando así a nuestra chica Sio que cuántas veces se lo había dicho. Este debería de disparar ambas balas a la vez, ya que en una tendría una bala normal y en la otra tendría el rastreador, mencionando que este sujeto seguramente evitaría la bala, pero el rastreador básicamente lo había ejecutado ella misma. Este rastreador sería aún más veloz que las mismas balas, mencionando que nuestro chico, que cómo es que ésta había podido hacer algo como eso, si realmente era buena con las manualidades, burlándose un poco de la situación, mencionando a Ghostic que entonces simplemente debería de entrar o eliminarlo directamente en la calle, molestando a Sio, la cual me indicaba que simplemente tiene que teletransportarse, nunca caminar y de una vez disparar, así maldiciéndolo y simplemente enviándolo a que cumpla su misión. Por otro lado podemos ver a Subin, la cual le decía con la más sincera de las felicidades que este debería de luchar, mientras que Sio simplemente continuaba su ejemplo, agradeciendo de esto a nuestro muchacho y simplemente preparándose. Entonces comenzarían el enfrentamiento. Rápidamente Ghostly se teletransportaba a la entrada del lugar, topándose directamente con el villano. Este se captaba de todo eso, pero rápidamente nuestro chico se fundaba y enviaba ambas balas. En un parpadeo, básicamente, el villano desaparecía, mencionando a nuestro chico que realmente había fallado, llamando rápidamente a Seo, preguntándole si acaso el rastreador se había logrado adherir y que le diera la ubicación inmediatamente. Así Sio comenzaba a dar las indicaciones, llamando a Subin, la cual estaba encargada de encontrar dónde se encontraba este teletransportador, indicando así que estaba a unos 500 metros al este. Rápidamente nuestro chico se teletransportaba a este lugar también, pero se daba cuenta de que aparecía en medio de la calle, completamente rodeado de civiles, los cuales comenzaban a darse cuenta de que se trataba de nuestro mismo Ghostic, así que este estaba bastante preocupado, ya que si todo esto continuaba así, el plan podría darse por perdido. Podemos ver que las personas que se encontraban en el lugar simplemente comenzaban a transmitir en vivo y podemos ver muchos comentarios llamando a Ghostic. Así también somos teletransportados y podemos ver a Stardust, las cuales se encontraba en medio de sus clases, pero también contaba con un intercomunicador. En el mismo escuchaba que Ghostic aparecía en medio de la ciudad y que necesitaban de un héroe para poder asegurar a los civiles, así asombrándose en el momento, pero pidiéndole disculpas a sus compañeros, ya que esta básicamente había actuado premeditada, pidiendo permiso ya que esta tendría que retirarse. Así momentos después, podemos ver cómo la misma simplemente se desplazaba y comenzaba a encaminarse hacia donde se encontraba nuestro muchacho, mencionando que esta vez seguramente le capturaría. Por otro lado podemos ver a Sio, la cual informaba a nuestro chico que el villano se encontraba en el cruce peatonal, que estaba un poco más adelante, así llamando la atención de nuestro chico, mencionando que finalmente lo había encontrado, ya lo tenía en el radar, así teletransportándose para poder confrontarlo directamente, apareciendo justo frente a él, pero en ese momento recibía una llamada de alerta directa de Sio, la cual informaba que debería tener cuidado, ya que justamente se había parado frente a un camión. Esta había sido una trampa que el villano había hecho, y este simplemente desaparecía, dejando completamente solo a nuestro chico frente a este posible accidente. Y bueno, continuamos con nuestra historia y así nos encontramos directamente con un grupo de gángsters, los cuales tenían a alguien en un puente,
básicamente a punto de acabar con este. Así nos damos cuenta que se trataba del teletransportador, el cual simplemente anunciaba que pagaría su deuda, así que deberían de perdonarle la vida. Simplemente el jefe mafioso indicaba que ya era demasiado tarde y que se le habían acabado las oportunidades. Así el teletransportador estaba completamente frenético, pero justo en ese momento la cuerda se rompía, haciéndolo caer al vacío. Así básicamente, mientras que éste iba cayendo, su rabia se desataba. Lo único que podía pensar era maldecir a estos granujas y que básicamente ya sea en esta vida o en una siguiente los haría pagar. Justo antes de caer al agua, podemos ver que una gran luz roja se desataba y de la nada el teletransportador aparecía nuevamente en el puente del cual lo habían lanzado, sorprendiendo a todo el equipo de gángsters. Así el mismo teletransportador estaba completamente sorprendido, ya que finalmente sus poderes habían llegado, mientras que los gángsters se desataban directamente frente a él. Este simplemente mencionaba que con esta habilidad ya nadie sería su rival y que nadie sería capaz de poder atraparlos, así dejando a este grupo atrás y básicamente desarrollando su historia que vendría en un futuro. Regresamos nuevamente al presente y así podemos ver que el camión había pasado directamente por donde se encontraba nuestro chico Kim, pero este había logrado teletransportarse junto a la cabina, básicamente en la cual se encuentra el conductor. Notando el teletransportador que no había logrado acabar con nuestro chico Ghost Trick, así indicando que había calculado mal el momento, pero esto se había vuelto un completo infierno, desapareciendo instantáneamente del lugar y yéndose directamente a un edificio cercano. Básicamente este no entendía por qué este chico Ghost Trick venía por él. Este era el mismo que había acabado con los otros dos villanos, pero no es que este tenga alguna conexión personal con ellos o algo por el estilo, así que simplemente no entiende cuáles podrían llegar a ser las razones que este tiene. Simplemente este había estado tratando de desarrollar su vida, pero no esperaba que hubiese alarmado a un villano como este. Básicamente podemos ver a nuestro chico, el cual actuaba como si nada, además de estar completamente rodeado por las personas que se encontraban cercanas, mencionando el teletransportador que esto no puede ser. Realmente este bastardo loco estaba buscando villanos únicamente para acabar con ellos. Básicamente con esto podemos ver una secuencia en la cual nuestro muchacho Ghost Trick iba persiguiendo al teletransportador por toda la ciudad, ya que como bien sabemos, nuestra chica Sio podía saber dónde se encontraba gracias a la araña que le había dado anteriormente a nuestro chico, y con esta simplemente le indicaba las coordenadas por donde lo podría llegar a encontrar. Así podemos ver un seguimiento por medio de toda la plaza. Básicamente el teletransportador iba lanzando civiles de un lado para otro y nuestro chico los iba salvando, a la vez que este mismo iba lanzando ciertos proyectiles hacia el teletransportador, acabando poco a poco con su vida. Así podemos ver que finalmente, en una medida desesperada, comenzaba a lanzarle los civiles directamente, pero nuestro chico no se perturbaba con esto, hasta que finalmente, después de tanto agotamiento, el teletransportador caía finalmente en medio de toda la plaza. Podemos ver que nuestro chico lo había alcanzado y simplemente le mencionaba que este es un villano y que conoce perfectamente sus pecados, así decidiendo acabar con su vida, mencionando el teletransportador que este también es un villano, entonces con qué derecho lo hace, mencionando a nuestro chico Ghost Trick que ciertamente así es, pero al menos no es una persona tan despreciable como él, mencionando directamente al público que ese pedazo de basura había robado miles de millones, además de que había acabado ya con 4 inocentes, siendo estos algunos padres, esposos, hermanos de algún conocido que tal vez estos tuviesen, así enardeciendo al público, indicando que simplemente lo acabara. Este público básicamente pedían que acabaran con la vida de este villano, maldiciendo así finalmente el teletransportador, indicando que en qué rayos se diferenciarían ellos con un villano como él, mencionando a nuestro chico internamente que la verdad es que los pecados de este malvado simplemente crecerían en un futuro, masacraría a millones de personas y básicamente atormentaría a nuestra chica Stardust, así que este no le perdonaría absolutamente nada.
mencionando que ahora no se venga con que son iguales, simplemente este tiene que acabar ahora mismo, lanzando básicamente el proyectil que acababa con la vida de este villano. Así podemos ver que más que asustarse, este público se enardecía, ya que habían acabado con la vida de un villano justo frente a sus ojos, comenzando a preguntarse a nuestro chico qué rayos es lo que acaba de pasar, ya que básicamente acaban de acabar con una persona justo frente a ellos, y estos están gritando, pero de placer, así que no entiende sinceramente qué es lo que pasa. Básicamente, hay personas con superpoderes en este mundo, simplemente son superhumanos, es diferente su mundo original, pero cuando se encuentra con escenarios como este, simplemente no puede evitar recordar que este proviene de un mundo completamente distinto en el cual se encuentra ahora mismo. Simplemente no puede acostumbrarse a este tipo de gente, pero ahora es momento de actuar, simplemente agradeciéndole a su público por haber continuado viendo la función, indicándoles que ciertamente es importante que recuerden que él es un villano, entonces deberían de tenerle al menos un poco de miedo. Justo antes de que algo más pasara, se escucha la voz de alguien llamando a nuestro muchacho, siendo directamente esta Stardust, la cual finalmente hacía su presentación y aterrizando directamente frente a nuestro muchacho, el cual quedaba completamente atónito. Mientras que Stardust llamaba últimamente a nuestro muchacho, básicamente este estaba atónito, ya que no podía dejar de ver a nuestra chica. Normalmente es una persona universitaria normal y tranquila, pero cuando ésta se pone el traje, básicamente habla con un acento un tanto incómodo, como si estuviera en un tipo de drama histórico, mencionando a nuestro chico que esta chica es bastante linda, pero rápidamente Stardust lo sacaba de este trauma, en el cual indicaba que qué diablos había hecho, burlándose de la situación, nuestro villano favorito, mencionando que simplemente había acabado con otro villano, uno de clase A en específico, conocido como el teletransportador, quien había aterrorizado a la sociedad. Así que exactamente qué es lo que había hecho mal, ¿acaso no hizo lo que un héroe debería de hacer? Maldiciéndolo en el momento, Stardust y básicamente nuestro chico simplemente se burlaba de ella, ya que como rayos no estaría bien lo que hizo. ¿Acaso un villano de clase A no puede ser ejecutado en cualquier momento por un héroe? Entonces, ¿por qué eso lo discierne directamente a él? Preguntándole Stardust si acaso este se considera un héroe, mencionando el mismo que para nada, este es un simple villano, pero en ese momento se llamaba la atención a sí mismo, recordando que este sería un buen momento para elogiar a Stardust y que básicamente la gente comience a tomarlo por un buen punto, tomando algunos videos y esto le ayudaría con su popularidad, mencionando así directamente que como era de esperar de la señorita Stardust, básicamente una justicia vigilante cometida por un villano como él va en contra de la ley, pero de repente aparece un personaje como ella con un sentido de justicia tan inquebrantable, simplemente no podría hacer más que retirarse. Pero antes de que esto se aconteciese, el público comenzó a enardecer, pero en este caso directamente contra la heroína, mencionando que quién rayos se creía, ya que ni siquiera habían podido atrapar a este villano, qué gran héroe, ni siquiera había podido atrapar al teletransportador y ahora venía a criticar a la persona que sí lo había hecho. Entonces, ¿de qué rayos se trata todo esto? Sinceramente, ¿qué es lo que tiene mal esta chica? Rápidamente llamando la atención de nuestro chico, mencionando que algo no estaba yendo bien, pero en ese momento Sio rápidamente lo maldecía y le regañaba, indicándole que dejase de alterar a todo el mundo y que regresase a la base. Así básicamente nuestro chico comenzaba a hacer un gran berrinche enfrente de todos e indicaba que volvería para hacer una siguiente villanía en otra oportunidad, mencionando que rápidamente se largaría del lugar. En ese momento Stardust quedaba completamente sola, rodeado de este público, además de la escena que nuestro chico había dejado con este otro villano completamente masacrado. Esto, más que molestarle, simplemente le hacía pensar, ya que no sabía exactamente qué pensar de nuestro villano favorito.
Momentos después vemos que nuestro chico había regresado a la base y rápidamente Sio llamaba a Subin pidiéndole que le ayudase, ya que tenían que arrastrar a nuestro muchacho a la cabina para que éste se pudiese recuperar, preguntando a Subin exactamente por qué sucedía esto, mencionando Sio que era un efecto secundario de sus poderes, así que tenían que llevarlo rápidamente. Así que básicamente podemos ver que nuestro chico estaba completamente agotado, pero en ese momento también las noticias se desataban y básicamente en internet estaban masacrando a Stardust, indicando que esta supuesta heroína había llegado cuando ya todo había terminado y simplemente se había puesto a criticar a la persona que había hecho todo el trabajo. ¿Cómo se debería de catalogar ahora a nuestro chico Ghost Trick? ¿Acaso se debería catalogar como un villano o básicamente como lo que nosotros conocemos como un antihéroe? Era algo que dejaba pensar a Stardust, la cual básicamente se la había pasado todo el día pensando en esto, hasta que finalmente llegaba el anochecer. Continuamos con nuestra historia y así podemos observar a una Haru o Stardust de cabello castaño, la cual básicamente estaba llorando sobre los cuerpos de sus padres, ya que estos habían fallecido por cierto incidente. Aparte, podemos ver a un chico el cual estaba completamente tapado, mencionando que simplemente sus padres no habían seguido las órdenes y por eso habían tenido que acabar con ellos, indicando que esta tiene suerte de haber podido sobrevivir, a pesar de que él mismo le había perdonado la vida, retirándose completamente del lugar mientras se burlaba de la situación. Así podemos ver a Haru, la cual maldecía a este chico, indicando que si acaso ésta tuviese un poder para proteger a su familia, ésta simplemente no los habría dejado ir tan fácilmente. Se lamentaba completamente sobre sus padres, indicando y jurando también que ésta tomaría su propia venganza, acabando con este bastardo. Así podemos ver que justamente un cometa pasaba por el lugar y ciertamente le caía directamente a nuestra muchacha Haru, así básicamente sorprendiéndola en el instante, otorgándole sus poderes y volviéndola completamente rubia. Este había sido el inicio de Stardust. Por otro lado, regresamos al tiempo actual, en el cual podemos ver a nuestro chico Ego recuperándose en la cabina de recuperación, mientras que tanto Sio trataba de despertarlo, burlándose de que este básicamente estuviese tan herido. Nuestro chico finalmente despertaba y rápidamente comenzaba a cuestionar sobre todo lo que había sucedido, mencionando a nuestra chica Sio que simplemente deberían de organizarse. Así indicaba que básicamente las noticias indicaban sobre nuestro chico de Ghost Trick que este había acabado con 3 villanos mayores al rango A. Básicamente había derribado a Rhino, el villano de rango A, también a Zodiac, la villana de rango S, y últimamente había logrado acabar con Teleporter, el villano de rango A, indicando que básicamente, dadas las características y la tensión que este había generado sobre su público, este básicamente había convertido todo esto en un dilema, ya que también recordaban ciertas acciones para el bien, indicando que él mismo había logrado suprimir a sus propios seguidores en pleno acto terrorista, y básicamente también había logrado compensar a las familias que habían sido afectadas por todo esto. Así que básicamente este completaba todos sus papeles, indicando que era un villano que era difícil de capturar. Básicamente, oficialmente la asociación lo reconocía como un villano difícil de someter. Honestamente, Ghost Trick no se ve como un villano, mencionaba al público, ya que mencionaban que en esta publicación había un acuerdo de 7.842 personas a favor y 12 en desacuerdo, nombrándolo básicamente como un héroe más. Preguntando rápidamente a nuestro chico Ego qué sucedía con Stardust, cuáles eran las noticias sobre ella, preguntándose Sio porque este siempre básicamente preguntaba por la misma persona, pero no le quedaba más que responder, indicando que los comentarios ciertamente no eran buenos con esta chica, ya que simplemente indicaban que siempre llegaba tarde, sorprendiendo a nuestro chico Ego, indicando que cómo había sido esto posible. Así el público se generaba sobre nuestra chica rubia, mencionando que básicamente de todos los héroes de rango A de la ciudad, básicamente esta era la que menos actividad tenía, ya que ciertamente existen otros 2 héroes como lo es Shadow Walker
o Ice Cube, básicamente salvando decenas de personas, pero en cambio Stardust simplemente no hacía nada más, mencionando que eso era ciertamente lo que se mencionaba sobre nuestra chica. La mayoría de comentarios son de esa manera, además de que tenía otra noticia. Ahora resulta que Ghostic tiene un fan café llamado Mangostic, así que nuestro chico no sabe exactamente qué es lo que sucede con las personas de hoy en día, pinche gente loca, ya que cómo rayos le hacen un fan café a un villano, mencionando a nuestro chico completamente alterado, que no puede dejar que las cosas continúen de esa manera, así que ahora deberían de planificar el siguiente ataque. Simplemente lo harán inmediatamente. Mientras tanto podemos ver a Subin, la cual estaba completamente preocupada por nuestro chico, y a Sio, la cual estaba molesta, ya que básicamente estos comenzarían a trabajar de manera inmediata, mencionando a nuestro chico que ciertamente le mostrarán al pueblo coreano lo que es un verdadero villano, y ayudarán a que la categoría de héroe le encaje perfectamente a Stardust. Claro está, todo esto lo mencionaba para sí mismo. Por otro lado, podemos observar a nuestra chica rubia Stardust, la cual estaba disfrutando de su delicioso frappé de mango, mencionando que su bebida era lo mejor, pero esto no podía dejar o evitar básicamente que ésta pensase sobre lo que había sucedido, ya que básicamente ésta había estado recibiendo demasiadas críticas de las personas, ya que ésta simplemente había aparecido después de que nuestro chico Ghostrick acabara con el otro villano. Simplemente éste no había sido capaz ni siquiera de capturar al teleporter, y ahora resulta que trataba de criticar a la persona que lo había acabado. Los ciudadanos básicamente pensaban que Ghostrick era una buena persona, a pesar de que simplemente había acabado con una vida, mencionando que en lugar de aquellos héroes que simplemente castigan a los villanos con un jalón de orejas, para que luego regresen y sometan nuevamente a los civiles que no tienen nada que ver con todo esto. Esta chica simplemente piensa que esta estaba trabajando duro, pero aún así básicamente estaba recibiendo todo el odio del público, indicando para sí mismo que debería de ponerse en acción. Justo en ese momento llegaba cierta senior que es amiga de nuestra chica, llamada Kim, mencionando que por qué esta básicamente estaba tan pensativa, simplemente debería de tomarse un descanso ya que el clima es bueno, mencionando a Stardust de buena manera, que ciertamente así lo debería de hacer. Desde que básicamente los árboles de cerezo habían florecido, esta no se había tomado ni un solo descanso, así que debería de aprovechar. Además de que Kim le quería mostrar algo divertido, indicándole que era súper popular en estos días, mostrándole el fan café de nuestro chico Ghostick llamado Ghostick. Así básicamente Stardust se ponía completamente fúrica, ya que como rayos podía ser posible que a nuestra chica Kim, la senior, básicamente le gustase Ghostick, preguntando a Kim exactamente qué es lo que sucedía y por qué esta estaba tan enojada, además de que Ghostick estaba transmitiendo ahora mismo en vivo, preguntando Haru exactamente a qué se refería. Viendo las noticias, simplemente no lo podía dejar pasar, indicándole a su senior que de algo urgente había ocurrido y que tendría que retirarse primero, así rápidamente corriendo a la salida, ya que como sabemos bien, esta iba detrás de nuestro chico, mencionando que seguramente esta vez lo capturaría. Así podemos observar directamente la transmisión de nuestro muchacho Ghostrick, saludando completamente a los ciudadanos de Corea y representando así a los villanos, pero básicamente al ver los comentarios podía notar que las personas estaban a su favor y no le tenían absolutamente nada de miedo, así que indicaba que en caso de los niños pensaban que esto era una clase de evento o sorpresa, mencionando que había estado escuchando demasiadas noticias durante los últimos días. Inclusive se había hecho tan popular que le habían hecho un fan café, así que no sabe exactamente lo que está pasando por la mente de los ciudadanos, pero cree que todos han cometido un error a ciencia cierta, ya que básicamente este es un villano y deberían de saberlo perfectamente, mostrándonos la situación en el cual básicamente existían dos rieles de tren. En uno básicamente habían 5 personas atadas y en otro existía una persona, así que básicamente alguien debería de tomar una decisión, llegando justamente el expreso de la muerte que estaban viendo ahora mismo, llamando directamente a Stardust, mientras que los comentarios simplemente mencionaban que este chico realmente amaba a Stardust. Así que indicaba las reglas del juego directamente. Básicamente Stardust debería de decidir si iba a salvar a una persona o a 5, ya que básicamente si esta jalaba una palanca, básicamente el tren se desviaría, pero iría directamente contra una persona, haciendo Stardust finalmente su entrada triunfal, dándose cuenta de lo que había sucedido y cómo estaba la situación,
ya que básicamente los pasajeros del tren también corrían un peligro. Simplemente debería de pensar exactamente qué es lo que va a hacer ahora para poder salvarlos a todos, mientras que nuestro muchacho Ghostrick se burlaba de la situación, mencionando que sería como una pentakill, básicamente, si esta dejaba que el tren siguiese avanzando. Inclusive en los comentarios le seguían el juego, indicando que esta debería de jalar la palanca no importa qué, pero si esta hacía algo como eso, básicamente acabaría ella misma con la vida de una persona. Así que exactamente qué es lo que debería de hacer, mientras que nuestro muchacho Egostic básicamente tenía claro en su mente lo que sucedería, ya que nuestra chica Stardust jamás dejaría que algo como eso ocurriese. Ya sabe perfectamente qué es lo que hará en este tipo de escenarios. Por otro lado podemos ver a Subin, la cual básicamente estaba aterrorizada ya que ésta iba dentro del tren. Podemos ver por otro lado que Stardust había tomado su decisión, y como bien lo esperaba nuestro chico Ghostrick, esta simplemente se dirigía directamente al tren para tratar de detenerlo. Así que básicamente sería tiempo de apagar el micrófono y comenzar a dar un poco de instrucciones, mencionándole directamente a Subin que no tuviese ninguna preocupación, ya que Stardust no iba hacia ella, simplemente trataría de detener el tren, así tomando un poco de calma a Subin. Pero por otro lado, nuestro chico simplemente debería de continuar con la actuación, haciendo así un hilarante escenario para que nuestros generadores de vistas puedan notar el cambio, llamándolo un completo tsundere, ya que básicamente este cambiaba tan fácilmente de manera de actuar. Así podemos ver directamente el choque que ocurría entre Stardust y el tren. Básicamente esta chica trataba de detenerlo con todas sus fuerzas, si tan solo pudiese resistir todo esto, pero básicamente el tren continuaba avanzando con una gran velocidad, inclusive se podría decir que la velocidad había aumentado, sorprendiendo a nuestro muchacho Ghostrick, ya que no sabe exactamente qué es lo que ocurre, mencionándole a Subin que esta debe de comenzar a frenar, pero básicamente nuestra muchacha había quedado completamente inconsciente en el choque que se había dado entre Stardust y el tren, ya que como bien sabemos, esta iba en la cabina de adelante, quedando completamente fuera del show, así que nuestro chico comenzaba a alterarse, ya que no se esperaba que algo como esto fuese a ocurrir. Mientras tanto, Stardust estaba dando más del 100%, tratando de detener este escenario. Como bien recordaremos, prácticamente tenemos a nuestro chico Ego, el cual estaba esperando a Stardust, además de la decisión que la misma llegaría a tomar, ya que debido a su fuerte sentido de justicia, esta no se atrevería a sacrificar a ninguna persona, así básicamente decidiendo ir directo y enfrentarse al golpe, mientras que nuestro chico simplemente se burlaba, mencionando que todo se estaba dirigiendo directamente a su plan. Así podemos ver cómo este básicamente arrastraba a las personas que había tomado y las colocaba básicamente en las vías del tren, mencionando que no entiende por qué exactamente tiene que hacer todo esto durante el día, de no ser por el héroe llamado Shadow Walker. Básicamente todo esto lo pudo haber hecho durante la noche, preparando un ataque como este durante la luz del día. No tiene ningún sentido, es como si no tuviese nada mejor que hacer, pero este tiene muchísimas cosas que tiene que preparar. Así simplemente alejándose del sitio y decidiendo observar todo desde la distancia. Así que estaba realmente orgulloso de su ataque, mencionando que durante la historia original, Stardust se volvía cada vez más fuerte cada vez que derrotaba a diferentes villanos, pero básicamente este le había estado ayudando, eliminando a estos ciertos villanos durante un tiempo, así que tenía que hacer que la heroína continuara con su crecimiento, mencionando que esta podría tomarlo como una oportunidad, así que simplemente debería de pensar en esto como una especie de entrenamiento especial que él mismo había creado para ella. Así podemos ver cómo Stardust se dirige directamente al choque, mientras que nuestro chico Ego básicamente estaba alentándola a la distancia. Simplemente podemos leer también cómo el chat estaba vanagloriándose de nuestro chico, mencionando que no entienden exactamente qué es lo que pasa con este sujeto, si acaso es un fanático más o es realmente un villano, así que ya no saben exactamente en qué creer, pero realmente esto estaba mejor que cualquier novela que pudiesen ver en cualquier otro lado, mencionando a nuestro chico que ciertamente esto era realmente lo que tenía planeado, hasta que finalmente el choque entre Stardust y el tren se desenlazaba. Así podemos ver que este era un gran choque frenético, mencionando a nuestro chico que basado en la historia, básicamente la fuerza que Stardust contiene ahora mismo es un 2% más débil que la historia original,
Así que tiene que hacer que nuestra heroína de rango A continúe creciendo. Y para esto básicamente había desarrollado todo esto, ya que conoce absolutamente todo sobre ella, mencionando que durante los momentos de crisis es cuando esta chica se vuelve más fuerte. Así que ahora finalmente lo había logrado entender. Podemos ver cómo ésta se desarrollaba y básicamente cómo iba desatando su poder, tratando de detenerle este mecanismo, mencionando que ciertamente si ésta tuviera toda su fuerza, podría detenerlo con facilidad, pero ahora mismo no es el caso. Rápidamente el tren comenzaba a frenar poco a poco, pero esto no era suficiente, llamando la atención de nuestro chico ego, ya que por qué rayos la velocidad no dejaba de aumentar, mencionando que Subin tenía que ayudar a nuestra chica Stardust con esto, finalmente dándose cuenta de que todo se había ido al carajo, indicando que este realmente no esperaba algo como eso, y si las personas realmente iban a fallecer debido a la estrategia que este había hecho, ya que básicamente esto sería una gran pérdida. Como sabemos, nuestro chico es un villano, pero este no está dispuesto a sacrificar a ninguna persona, y menos si son civiles. Continuando así el desenfreno entre Stardust y el tren, básicamente está dándolo todo, recordando a ciertas escenas de un superhéroe arácnido, el cual trataba de detener un tren con todas sus fuerzas, finalmente desarrollando todo por sí mismo y logrando detener este a pocos metros de arrollar a las personas, mientras que nuestro chico simplemente podía rogar sobre cómo realmente ésta se estaba desarrollando, indicando que realmente esperaba que éste pudiese detenerlo, hasta que finalmente todo terminaba. Dándose cuenta de esto, nuestro chico mencionando que realmente había logrado detener este tren, al menos había logrado evitar ese terrible final, ya que básicamente ahora lo único que tenía que hacer de nuestra superheroína era mostrarse ante la cámara y mostrar básicamente cómo ésta había logrado su prometido. Así podemos ver una completamente agotada Stardust, la cual básicamente había logrado con todo esto, pero había quedado completamente sin nada de fuerza, mientras que nuestro chico ego celebraba la distancia, olvidando completamente que éste estaba en vivo, así recapacitando poco tiempo después, indicando que realmente no esperaba que esta chica se resistiese, ya que realmente había resistido todo esto, a pesar de que la maquinaria era completamente pesada, pero todavía ha sido tal cual como él mismo lo había planeado, así indicando que esta chica había logrado resolver su plan a su manera, así que finalmente todo había acabado. Mientras tanto el chat continuaba desarrollándose, burlándose de nuestro chico ego, ya que como rayos este se ponía a alabar a los superhéroes, de no ser que este fuese un villano, pero realmente todo esto, básicamente la interacción entre nuestro villano favorito y esta superheroína básicamente le encantaba al chat, ya que no sabían realmente qué pensar. Mientras tanto también la fama de Stardust continuaba creciendo, mencionando a nuestro chico que esta era realmente lo que él buscaba, ya que realmente las personas pueden verlo, cómo el crecimiento del héroe se va desarrollando, sus habilidades se habían hecho más fuertes, con tal de poder salvar a las personas, hasta que finalmente Stardust caía, ya que ésta había quedado completamente agotada, llamando la atención de nuestro chico ego, rápidamente acercándose, notando el cansancio que esta misma tenía, mientras que Stardust llamaba a nuestro chico. Este simplemente decidía hablar con la misma, indicándole que ciertamente había hecho un buen trabajo, más de lo que se podía imaginar, así que únicamente por este día le concedería la victoria, y por el momento simplemente debería descansar, ya que los demás héroes estarían próximos a llegar, dejando completamente cansada y agotada a nuestra chica Stardust. Así, nuestro chico simplemente se dirigía a las personas de su grabación, indicando que ahora mismo este ataque había terminado y que en esta ocasión el superhéroe se había llevado la victoria, mencionando así los chicos del chat que realmente no se esperaban esto, qué tipo de ambiente es este, pero realmente ya ninguno sabe qué suponer sobre estos dos. Pasamos directamente al siguiente día y así podemos encontrar a una desesperada Sio, la cual llamaba a nuestros chicos mencionando que deberían de dejar de dormir. Así podemos ver a Subin y a nuestro chico ego básicamente completamente agotados debido al ataque que habían hecho, mencionando Sio que cómo podrían estar así después de un único ataque, pero igualmente esto se había tomado el tiempo de prepararles el desayuno,
presentándoselos, mientras que estos chicos estaban completamente atónitos ante tan gran detalle, mencionando a Subin que todo se veía realmente delicioso, mientras que nuestro chico Ego simplemente felicitaba a Sio por haberlos tomado en cuenta y les agradecía, pero Sio, como sabemos, tiene su cierto orgullo y simplemente pellizcaba a nuestro chico, el cual estaba completamente adolorido, así dejándolo retorciéndose por otro lado, mientras que Sio indicaba que simplemente debería de comer. Tiempo después podemos ver a nuestros chicos, los cuales disfrutaban de sus alimentos, mencionando que todo estaba ciertamente delicioso, mientras que Sio decidía ponerle cierto caso a las noticias, indicando que quería escuchar lo que iban a decir sobre ellos. Momentos después indicaban que ya comenzarían a mostrar lo que había sucedido con su ataque del día anterior. Así, nuestro chico simplemente podía pensar en que ahora sería tomado como un gran villano, además de que la popularidad de la heroína Stardust también debería de haber crecido, hasta que nuestra chica Sio comenzaba a carcajearse, indicando que realmente no se esperaba esto, qué gran desarrollo el que había tomado esta historia, preguntándose a los chicos exactamente qué era tan gracioso, mencionando así en las noticias que la novedad era que la superheroína Stardust y el villano Egostric realmente estaban saliendo, mencionando que esto ocurría algunas horas después de que la superheroína Stardust se presentase, así mencionando que deberían de poner atención a todo lo que había sucedido en la transmisión de nuestro chico, mostrando claramente una imagen después de que todo había acabado, en el cual nuestro chico simplemente colocaba Stardust para que la misma pudiese descansar, pero todo esto había sido tomado como que en la imagen básicamente no parecían un héroe y un villano, sino más bien como una pareja creada, siendo esto observado por nuestra chica Stardust desde otro panorama, la cual estaba completamente enojada y atónita, mencionando a ambos chicos a la vez, que no entiende qué demonios está sucediendo con esta gente, ya que cómo rayos podrían formar una pareja de un villano y un héroe, y además ser notado todo esto ante la sociedad. Y bueno chicos, con esto completamos el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden comentar, compartir, denle like y de ser posible suscríbanse, ya que esto nos ayuda a crecer y que la comunidad continúe llegando a más personas. Sin mucho más que decir, nos vemos en la siguiente historia narrada. Bye.